Saludos, saludos para todos mis amigos, amigas, mis hermanos. Una vez más estamos aquí tratando de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Allí en Cuba, la preciosa isla de Cuba. Mi nombre es Jerry Pinzón, estoy trayendo este segundo tema y quiero simplemente darles un abrazo fraterno. Les recuerdo con mucho cariño, una vez más, a mis amigos allá del Cayo de Mayave. Es un lugar precioso, un compañerismo especial, nunca los voy a olvidar. Sueño con el día en que pueda regresar y compartir con ustedes, esta vez traer a toda mi familia y poder pasar un rato agradable y bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, les voy a invitar a que oremos una vez más y vamos a empezar con nuestra segunda presentación, nuestro segundo tema en este momento. Querido Dios y Padre, una vez más estamos ante tu presencia, Señor. Estoy pidiendo, Señor, por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje en la preciosa isla de Cuba. Trae, Señor, bendición. Muévete con tu Santo Espíritu en ese lugar, Señor. Por cada casa, por cada lugar que está escuchando estas palabras, por cada corazón especialmente, y que tú puedas ser glorificado en la vida de tus hijos que te escuchan y te reciben. Señor, bendice mis palabras, por favor, toca mis labios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estuvimos hablando entonces acerca del amor de Dios y la pregunta que se hacía en la anterior presentación es: ¿te ama Él a ti? Esto necesita ser algo muy personal. Esto necesita ser algo que tú entiendes por ti mismo. No que Dios ama a otros, sino que te ama a ti. Estuvimos hablando acerca de cómo Dios revela su amor en la creación. Estuvimos hablando acerca de cómo Él revela su amor en la redención. Hablamos de 3 fases de la redención, de cómo Él se encarna, el verbo se encarnó, el verbo vino, se encarnó, el verbo se entregó en esa cruz, y como el verbo también en la glorificación demuestra su amor al enviar su Espíritu para que more con cada uno de nosotros. También entonces terminamos allí mencionando la restauración. Cristo Jesús quiere que tú seas restaurado hoy, que seas su hijo, quiere adoptarnos como sus hijos hoy, pero lo que es más importante y más glorioso aún es la esperanza de que quiere que estemos con Él de una manera tan íntima que es indescriptible. Ahora, mis hermanos, el tema de hoy es la más grande necesidad del hombre. El título es la más grande necesidad del hombre. Y lo he titulado de esta manera porque no es suficiente con saber que Dios te ama. No es suficiente con saber que Dios te ama. No es suficiente con estar seguro de su amor y aceptar su amor. El amor de Dios, como lo dije antes, es la fuerza inicial que demanda una respuesta de nuestra parte. ¿Y cómo viene esa respuesta entonces? ¿Cómo viene esa respuesta? ¿Qué se necesita de más? Yo quiero que ustedes entiendan que al revelarse Dios en su amor y al tú ver esa revelación de Dios y su amor también revela algo acerca de ti. Esa revelación también muestra algo acerca de mí. ¿Cuál es la respuesta? Durante todos estos mensajes yo quiero que pensemos en lo básico, mis hermanos. En lo más básico. A veces nos enfocamos en lo más grande o lo que consideramos es lo más grande y perdemos la oportunidad de capturar lo más importante, que es lo más básico. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 3. Allí podemos encontrar la respuesta. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre, mis queridos? Dice la Biblia en Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Algunas versiones dicen príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Queridos hermanos, encontramos aquí un pasaje que nos describe un encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo se acerca a Jesús desde el pedestal de su justicia propia, siendo un príncipe de la sinagoga, siendo un príncipe de los judíos, un dignatario de los judíos. Viene montado
en el pedestal de su justicia propia y se acerca a Cristo Jesús, creyendo que va a tener un intercambio con Jesús de maestro a maestro. Yo no sé qué le dio a Nicodemo la idea de que él podía hacer eso, pero él mismo está reconociendo que la razón por la que cree que Jesús es un maestro es porque nadie puede hacer las señales que él hace. Ese nadie lo debería haber incluido a él mismo. O sea que Jesús no es simplemente un maestro. Pero lo importante de este intercambio es que yo quiero que noten que Jesús inmediatamente baja a Nicodemo de la nube, lo tumba del caballo, como quien dice. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se encuentra aturdido, como que no entiende qué es lo que está pasando, como que no entendió lo que Cristo Jesús le quiso decir. Sigue diciendo en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora Nicodemo está diciendo tonterías, actuando como si no entendiera cuál era el mensaje y lo que Cristo Jesús le quería decir. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Cristo Jesús está queriendo decir a Nicodemo aquí es que el problema del pecado es mucho más profundo que la simple apariencia exterior. El problema del pecado es que no se arregla, no se mejora, demanda una renovación total, demanda restauración total, sin parches. Demanda nuevo nacimiento, una vida totalmente nueva. Y esto es lo que Nicodemo no está captando. O lo está captando y se está haciendo el bobo, el que no entendió. ¿Por qué es esto así? El problema del pecado va tan profundo, mis hermanos. Tan profundo. El libro de Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El problema del pecado es algo que va profundo hasta la raíz, lo más profundo del ser, lo más profundo del corazón. Y es tan engañoso que nosotros mismos no podemos discernir muchas veces este asunto. Mateo 15:19, las mismas palabras de Jesús, hablando y diciendo del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio. Todo esto sale del corazón. El día de hoy en esta meditación yo quiero que tú pienses por un momento y entiendas que el amor de Cristo Jesús no solamente es una revelación de sí mismo y de su amor, pero también es una revelación de nosotros, de quiénes somos y cuál es el problema que tenemos. La más grande necesidad del hombre es el título de este sermón. La más grande necesidad del hombre empieza por entender, mis hermanos, que tenemos un problema profundo, un problema del corazón. Por entender que somos pecadores, que en este evangelio, estas buenas nuevas, el papel que jugamos es el de los pecadores que tenemos absolutamente nada que ofrecer, nada bueno que dar, y que no es un asunto externo de formas. Nicodemo cumplía todas las reglas, cumplía todas las normas, seguía todas las formas. Era un príncipe de la sinagoga. ¿Qué tenía que haber hecho Nicodemo para ganarse el nombre de príncipe de la sinagoga? Dignatario de los judíos. Tenía que haber vivido una vida que no tenía tacha, que los que lo miraban exteriormente no podían encontrar nada con él. Y de esta manera llegó a ocupar la posición que ocupa y se encuentra con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dice, mírame, tú necesitas entender algo. No es un asunto externo, es un asunto del corazón. ¿Saben una cosa? No es solamente en el libro de Juan que encontramos este contexto o este concepto. Tenemos también que Pablo comprende este concepto y lo comprende muy bien.
En el libro de Romanos, capítulo 7, Pablo describe una situación que al leerla probablemente usted y yo nos vamos a encontrar que se refiere también a nosotros quizás. Romanos 7, versículos 14 al 24. Pablo aquí, hablando de el conflicto que existe en su corazón, nos dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo comprende el problema y lo profundo que es. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Está hablando de una persona que sabe lo que es bueno, que entiende lo bueno, pero de repente se encuentra haciendo exactamente lo contrario de lo que sabe que debe hacer. Versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, termina diciendo Pablo, y exclamando: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos presenta aquí este problema desde otra perspectiva. Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, el problema está interior, es en el corazón, necesitas nacer de nuevo. Pablo nos está diciendo: tengo un problema también profundo. Quiero hacer el bien, pero no puedo, no encuentro cómo deshacerme de este conflicto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina Pablo finalmente diciendo. Pablo reconoce su problema, efectivamente. Pablo reconoce y entiende la más grande necesidad del hombre. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? Reconocer que está perdido. Reconocer su condición de pecador. Reconocer que necesita cirugía a nivel del corazón. Esa es la más grande necesidad del hombre. Y es el amor de Cristo Jesús el que permite que entendamos este estado, entendamos esta condición. Y como vamos a ver también, es el amor de Cristo Jesús el que da victoria sobre esta condición. Únicamente cuando reconocemos el problema, podemos ver la solución. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque estamos hablando del Evangelio y de los primeros pasos del Evangelio y cómo todo comienza con el amor de Dios, pero ahora queremos tomar el paso siguiente, y el paso siguiente involucra que nosotros entendamos que somos pecadores, que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Si continuamos leyendo allí en el mismo capítulo, vamos a encontrar la solución, la única solución. Terminamos leyendo el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, donde decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo con una recopilación de lo que ya se dijo y una exclamación de alabanza a Cristo Jesús. Dice: gracias doy a Cristo, a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de pecado. Ahora, ¿quieres encontrar la respuesta? No termina allí. De paso, dio gracias a Dios por Cristo, pero no explicó cómo esto resuelve el problema. Necesitamos entrar al capítulo 8 para poder encontrar la solución, la respuesta. ¿Qué nos está presentando la Biblia? ¿Quién es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la única solución? El versículo 1 del capítulo 8 continúa diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow.
Parte de la solución tiene que ver con Cristo Jesús, pero no solamente con conocer de Cristo Jesús, no solamente con oír de Cristo Jesús, no solamente con buscar de Cristo Jesús, sino con estar en Cristo Jesús. Y aparte de estar en Cristo Jesús, también tiene que ver con andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Suena esto familiar? Cristo Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu a Nicodemo. Y ahora Pablo nos está diciendo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, aquellos que han sido nacidos del Espíritu, que ya no están en la carne, sino que ahora andan conforme al Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Pablo continúa explicándonos y nos dice en el siguiente versículo, versículo 2, capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley es esta? La ley de la cual habla Pablo en el capítulo 7, donde nos dice que hay una ley en mi cuerpo que hace el mal. Estar en la carne produce carne. Pero por medio de Cristo Jesús se cambia esta ley por la ley del Espíritu, y estar en el Espíritu produce vida, y los que están en el Espíritu andan en el Espíritu y producen los frutos del Espíritu. Versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuál es la única solución? La más grande necesidad del hombre es entender que es pecador, entender que el problema del pecado es un problema arraigado del corazón, que se necesita una transformación, un nuevo nacimiento, y la única solución, el único que puede proveer nuevo nacimiento, el único que puede hacer que nazcas del Espíritu, el único que puede hacer que camines en el Espíritu, se llama Cristo Jesús. Y específicamente conecta este poder maravilloso de la salvación y de la transformación con el hecho de que Cristo Jesús se hizo carne para morir en esa cruz, como hablamos en la presentación anterior. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús por medio de la cruz. La cruz tiene el poder para resolver nuestro problema. La más grande necesidad del hombre, reconocer que necesitamos de que Cristo muriera en la cruz para salvarnos, para darnos nuevo nacimiento. Y es interesante, hermanos, porque Pablo está hablando exactamente lo mismo que Cristo Jesús le está diciendo a Nicodemo. Si seguimos leyendo allí la historia de Nicodemo, Cristo Jesús y Nicodemo, Juan 3:4, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer viejo? Cuando empieza a decir tonterías Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él piensa que está hablando de cosas literales, de que se va a hacer uno un bebé y se va a entrar otra vez allí por la matriz en el cuerpo de la mujer. Jesús no está hablando de eso. Y esa no es la solución de todas maneras, porque si él pudiera hacer eso, nacería otra vez en la carne. Jesús no está hablando de eso. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo todavía no entiende, Señor, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que el problema del corazón se resuelva con nuevo nacimiento? ¿Cómo puede ocurrir esto de nuevo nacimiento? Cristo Jesús le contesta. Con amor le dice, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que viniste a hablar conmigo y a decirme que de maestro a maestro
de que creías que yo era maestro porque hacía milagros. ¿No entiendes el milagro al que yo me refiero? Yo no soy un maestro simplemente. Cristo Jesús está diciendo que Él es Dios, el único que puede producir el nuevo nacimiento. De cierto te digo, versículo 11, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y aquí, hermanos, está a punto Cristo Jesús de revelar el secreto que permite el nuevo nacimiento en tu vida y en mi vida. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está ofreciendo la misma solución de la que estaba hablando Pablo. La solución es la cruz. Pero no la cruz como algunos la entienden. No la cruz como el crucifijo ahí que se tiene en la pared, pero que no tiene ningún poder para transformar al ser. No la cruz que entienden algunos que es el símbolo del perdón de todos los pecados. No esa cruz. No la cruz, que solamente significa el perdón y la justificación. Es la cruz que significa y que habla de un evangelio que transforma al ser y produce el nuevo nacimiento. La cruz en la cual Cristo Jesús se hace carne y es levantado. Y por medio de esa cruz y por medio de ese levantamiento, tú y yo podemos tener vida eterna. Mis hermanos, la cruz es la más grande demostración del amor de Dios. La cruz es la fuente del nuevo nacimiento. Es contemplando esa cruz, contemplando ese amor de Dios y contemplando esa cruz que el milagro del nuevo nacimiento ocurre en nuestros corazones. Tu más grande necesidad hoy es que reconozcas tu condición. La más grande necesidad del hombre es reconocer su condición. Nuestra más grande necesidad, la más grande necesidad del ser humano, la tuya, la de ti, tú que me escuchas en este momento, tu más grande necesidad es reconocer que necesitas de Dios. ¿Crees tú que lo necesitas? ¿Estás dispuesto a aceptarlo hoy en tu vida? ¿Estás dispuesto a contemplar el amor de Cristo Jesús en esa cruz y ser transformado por el poder de Cristo que se entrega y es crucificado por tus pecados y por mis pecados? ¿Estás dispuesto a ser transformado por el poder de la cruz? Quizá alguien que me está escuchando sentado o parado en el pedestal de su propia justicia. Ahora yo estoy hablando aquí para mis queridos hermanos y amigos adventistas del séptimo día. Bautizado, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, príncipe del Sanedrín moderno. Pastor, ¿usted por qué predica estos mensajes? Yo no necesito. Yo estoy bien. Quizá alguien esté pensando, yo soy un adventista, llevo 20 años en la iglesia, este mensaje está muy bueno para los gentiles allá. A mí me gustaría invitarte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga,
cristiano ya de muchos años, que abrieras tu palabra, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, tengo 20 años de adventista, soy el príncipe del Sanedrín, soy el anciano de iglesia. Este mensaje que predica el pastor es para los gentiles. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que reconozcas tu necesidad de un Salvador y de la cruz. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, este mensaje de la cruz no es un mensaje solamente para los gentiles. Este mensaje de la cruz es un mensaje que invita a todo ser humano a reconocer su condición de pecador, a reconocer y entender que el milagro del nuevo nacimiento es lo que Cristo Jesús ofrece por medio de la cruz. ¿Y cuál es la solución para un pueblo que se cree justo, que no necesita? El Evangelio. El Evangelio. Cuando leo el libro de Apocalipsis encuentro que Dios está invitando a que aceptemos lo más básico del Evangelio. Y encuentro que hay una iglesia que tiene a un Jesús que está fuera de la iglesia, golpeando las puertas pidiendo entrar. ¿Vas a abrirle tu corazón hoy? ¿Vas a permitir que Cristo Jesús entre? ¿Estás dispuesto a decir junto conmigo hoy: soy pecador? Soy pecador. Necesito. Claro que tengo necesidad. Veo claramente, gracias al amor de Dios que revela su amor y revela mi condición, veo que soy un pecador que necesita nuevo nacimiento. Quizá ya no eres borracho, quizá ya no haces droga, quizá ya no haces todas las cosas locas que hacías antes, pero todavía tienes malos pensamientos, todavía tienes ira, todavía cargas amargura, todavía tienes rencor, todavía luchas con la pornografía y otras cosas que nadie sabe porque los haces en secreto. Todavía en lo más profundo de tu corazón amas al mundo y hay orgullo allí que necesita ser desarraigado, y solamente por medio del nuevo nacimiento se puede lograr. Y aunque lleves 20 años en la iglesia, todavía necesitas nacer de nuevo. Y la invitación es a mirar la cruz, a contemplar la cruz, a nacer de nuevo todos los días de nuestra vida. Hoy tú tienes que decir: soy pecador. Dilo conmigo. Dilo conmigo, porque yo lo estoy diciendo aquí de corazón. No pretendo pararme aquí como el pastor que te va a decir lo que tú tienes que hacer. Yo me paro aquí como el pastor que entiende la necesidad también, porque es propia. Soy pecador. Necesito un Salvador. Necesito a Cristo, el que fue crucificado. Necesito el poder transformador de la cruz en mi vida. ¿Quieres tú decir eso conmigo?
¿Quieres tú repetir eso conmigo? Hacer ese clamar delante de Dios de esa manera. Por favor, dilo ahí donde tú estás. Soy pecador. Necesito un Salvador. Necesito el poder de Cristo Jesús, el crucificado, en mi vida. Yo te invito, mi querido, que aceptes el llamado que Cristo Jesús está haciendo. Está en la puerta golpeando, queriendo entrar a tu corazón. Acepta sus regalos. Acepta el colirio para que veas. Acepta las vestiduras blancas para que te cubran. Acepta el oro refinado en fuego que quiere darte. Voy a terminar con una oración. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, Señor, delante de ti se encuentra un pecador. Te necesito, Dios. Necesito ser transformado por tu poder, por tu gracia. Necesito del Salvador que es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, para que por medio del poder vivificador de la cruz podamos obtener nuevo nacimiento. Señor, quiero morir a mí mismo y nacer de nuevo en tu reino. Padre, bendíceme, Señor, y bendice a todos los que han escuchado este mensaje y que lo van a escuchar en el futuro. Permite que cada uno de ellos, Señor, sean tocados por tu gracia, por tu poder, que los milagros se puedan contar y el testimonio se pueda brindar y dar a todo el mundo para que sepan que hay un Salvador que fue crucificado, pero que está resucitado y glorificado, y que intercede por sus hijos y provee la salvación y la transformación del ser. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por enviar tu palabra. En nombre de tu Hijo bendito, Cristo Jesús. Amén.